enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Como que no tiene sentido. Jesús, en vez de ir inmediatamente a donde estaba Lázaro gravemente enfermo, dice, quedémonos aquí 2 días. ¿Por qué razón? La sierva de Dios dice en el deseado de todas las gentes que si Jesús hubiera ido a donde estaba Lázaro, lo hubiera sanado, porque la enfermedad no podía estar en la presencia de Jesús. Pero si Jesús lo hubiera sanado, eso hubiera sido un problema porque no hubiera hecho el milagro más grande que comprobaba que era el Mesías, y es resucitar a un hombre que había estado muerto 4 días. Se hubiera estropeado el plan de Dios en revelar claramente que Jesús era el Mesías. Si lo hubiera sanado, hubiera sido como cualquier otro sanamiento que hizo el Señor Jesús. Así que Jesús se queda 2 días más. Y luego el versículo 7 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Oh, los discípulos como que no entendieron eso. Y le dicen en el versículo 8, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Si leen Juan 8, Jesús había dicho, antes que Abraham fuese yo soy. Se enojaron, recogieron piedras para tirárselas en Judea. Y luego en Juan 10 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y también recogieron piedras para apedrear a Jesús, pero no pudieron apedrearlo. Y los discípulos dicen, pero vamos a ir otra vez a Judea. Tu vida está en peligro, Señor. Pero ahora Jesús responde de una forma muy interesante. En el versículo 9 dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que dicen los versículos anteriores? Como que no cuadra, pero sí cuadra. Dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró, no tiene el día 12 horas, cuando los discípulos les dijeron, no vayas a Judea porque trataron de matarte, tu vida está en peligro? Les voy a explicar. Jesús compara el periodo de su ministerio terrenal con un día de 12 horas. La hora número 1 es cuando Jesús comienza su ministerio. Y la hora número 12 es cuando lo arrestan y cuando muere en la cruz. Por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es, se terminó. Es decir, había terminado la hora número 12. No es un día literal, no son 12 horas literales. Está comparando la totalidad de su ministerio desde el comienzo hasta el fin con un día de 12 horas. Es decir, cuando esto ocurrió, era más o menos la hora número 9 en la resurrección de Lázaro. Lo que está diciendo Jesús es, mire, la hora para mi arresto, la hora para mi agonía en el Getsemaní, la hora para estar en la cruz es la hora número 12. Con tal que yo camine en la luz, yo no voy a tropezar. Mi Padre me va a proteger. Y aunque quieran arrestarme, no van a poder, sino hasta la hora número 12, que es la hora de los poderes de las tinieblas, y es la hora de yo ir al Getsemaní, sudar gotas de sangre y finalmente morir en la cruz del Calvario. Y entonces los discípulos dicen, bueno, vamos a Judea para que muramos con él. Otro texto muy interesante relacionado con este es Juan 9 y el versículo 3 y 4. Juan 9 y el versículo 3 y 4. Aquí Jesús sana al ciego de nacimiento en este capítulo, y Jesús dijo algo muy interesante. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Cuándo completó Jesús la provisión para la salvación? Fue cuando dijo, se terminó o consumado es en la cruz. Jesús está diciendo, mire, mientras el día dura, yo voy a hacer las obras del Padre, yo voy a obrar la salvación de los seres humanos. Pero viene la noche, es decir, la hora número 12, el fin de la hora número 12, cuando ya no puedo trabajar,
Por eso Jesús dijo, consumado es, cuando estaba en la cruz. Ahora, notemos también lo que dice Juan 4 y el versículo 34. Está relacionado con esto. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y cuándo acabó Jesús esa obra? Cuando había vivido su vida perfecta y cuando estaba cargando los pecados en la cruz. La hora número 12. Comienzo de su ministerio, la hora 1. El fin de su ministerio, la hora número 12. Pero ahora fíjense algo interesante. En la última semana del ministerio de Jesús, ahora Jesús no dice, mi hora no ha llegado. Ahora Jesús va a decir que ha llegado a la hora número 12. Dice, la hora ha llegado. Noten lo que dice Juan 12 y el versículo 23 y luego vamos a leer el versículo 27. Aquí vienen unos griegos pidiendo una entrevista con Jesús. Le hablan a Felipe, Felipe le habla a Andrés y Andrés le dice a Jesús. Y entonces Jesús dice algo muy interesante. Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y noten el versículo 27. Jesús dice, ahora está turbada mi alma, porque está a punto de ir al Getsemaní. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es decir, voy a decirle al Padre, sálvame de la hora número 12. Y luego dice, mas para esto he llegado a esta hora. Así que Jesús dice, ha llegado la hora en la última semana. Ahora notemos también lo que encontramos en Juan 13 primero y el versículo 1. Juan 13 y el versículo 1. Jesús le dice a los discípulos que vayan a preparar la Pascua para que participe Él con ellos de la Pascua. Y dice allí en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, fíjense, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que Jesús nuevamente dice, en la última semana de su ministerio, este es el jueves en la noche, en poco tiempo Jesús va a ir al Getsemaní a sudar gotas de sangre. Jesús dice, mi hora llegó. Aún en camino al Getsemaní, cuando Jesús elevó esa majestuosa oración de Juan 17, Jesús dijo lo mismo. Noten Juan 17 y el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, ahora escuchen lo que dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que Jesús ahora en camino al Getsemaní dice, la hora ha llegado. Y en el Getsemaní, cuando estaba a punto de ser arrestado, noten lo que dice en Mateo 26 y el versículo 45 y 46. Mateo 26, 45 y 46. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, escuchen, ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora número 12. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Así que Jesús dice, la hora número 12 ha llegado. Ha llegado el momento en que ahora sí me van a poder arrestar. Y va a ser la hora de los poderes de las tinieblas, pero yo voy a obedecer a mi Padre y de todas maneras saldré victorioso. Ahora voy a leerles una cita extraordinaria del libro Deseado de todas las gentes, porque algunos podrían pensar, pastor, ¿será verdad que este plan, en todos sus detalles, todos los eventos, ocurrieron exactamente de acuerdo al plan que había sido desarrollado por el Padre y el Hijo en los siglos de la eternidad? ¿Será posible? Pues vamos a leer esta cita del Deseado de todas las gentes, página 121. Aquí la hermana White explica las palabras de Jesús, aún no ha venido mi hora. Dice así, las palabras aún no ha venido mi hora
indican, escuchen bien, indican que todo acto, ¿cuántos actos? Todos. Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Todo acto había sido trazado en la eternidad. Sigue diciendo, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de Jesús, perfecto en todos sus detalles. ¡Wow! Es decir, era un plan detallado. Cada acto de Jesús había sido planeado desde los siglos de la eternidad. Entonces alguno podría decir, bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él podía ver todo el plan y no había forma que fracasara, porque sabía el fin desde el principio. No, vino a vivir como hombre. El plan le fue oculto por el Padre, con la excepción de revelarle cada día el plan para ese día. Sigue la cita diciendo, pero mientras andaba entre los hombres, Jesús era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, es decir, en el momento señalado del plan, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase el tiempo. Es una cita excepcional. Todo acto de Jesús ya había sido planeado desde la eternidad. Allá en el cielo el plan estuvo delante de Él en todo detalle. Pero mientras andaba en la tierra, Él conocía todo el plan para ese día. Pero en el momento señalado, cuando el Padre le decía, ha llegado el momento para esto, Jesús desempeñaba el plan. Ahora voy a leerles otra cita extraordinaria del Ministerio de Curación, página 380. Ministerio de Curación 380. Cristo, en su vida terrenal, no se trazó planes personales. Jesús no dijo, bueno, mañana voy a ir a Samaria. No. Jesús no se trazó planes personales. Escuchen esto. Aceptó los planes de Dios para Él. Y día tras día, el Padre se los revelaba. Qué interesante. El Padre le revelaba el plan cada día. No tenía delante de Él todo el plan completo todo el tiempo. Un evento de la vida de Jesús que demuestra que Jesús cada día trataba de entender cuál era la voluntad del Padre y no sabía todo de antemano, es la primera visita de Jesús al templo. Note lo que dice en El deseo de todas las gentes, páginas 58 y 59. Jesús tenía 12 años. Dice, por primera vez el niño Jesús admiraba el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrienta víctima sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Ahora escuchen, día tras día veía más claramente su significado. Si hubiera sabido todo, esto no sería cierto, que cada día veía más claramente su significado. Lo hubiera sabido todo. Sigue diciendo, todo acto parecía ligado con su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Fíjense, el misterio de su misión era revelado a él de día en día y lo comprendía más y más a medida que el Padre se lo revelaba. Ahora, lo mismo podríamos decir del final de su vida. Cuando el Señor Jesucristo colgó en la cruz del Calvario, ocurrieron varios eventos que habían sido profetizados ya en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús en la cruz vio cómo se cumplían esas profecías, porque Él conocía las Escrituras al derecho y al revés, indudablemente Jesús estaba diciendo, se está cumpliendo el plan, se está cumpliendo el plan. Vamos a anotar algunos de esos ejemplos. Ustedes recuerdan que echaron suertes por los vestidos de Jesús. Pues eso viene del Salmo 22, 18, donde dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron